Estudiante ciego dibujando en el aula de matemáticas. Dibujó sobre lámina de caucho. 7. Tratando de polígonos en general. Copyright José Enrique Fernández del Campo @gmail.com http://disbimad.net. Realización José Antonio Valgañón Sánchez Madrid, 2019. Las páginas de texto intercaladas pueden imprimirse o guardarse como documento gráfico, deteniendo el video. Para el trazado de polígonos sobre la lámina de caucho se requieren destrezas distintas de las que se han empleado para el trazado de segmentos o de ángulos. Es más sencillo dibujar polígonos que dibujar segmentos aislados, porque los vértices los determina el dibujante conforme a los requisitos de la figura a dibujar, salvo que vengan los vértices predeterminados, evidentemente. Hay una destreza nueva que sí conviene ejercitar porque va a facilitar mucho el trazado de segmentos y de polígonos, que son el ritmo. Por esa razón un tratamiento inicial de las poligonales, que aunque no tenga interés en geometría, sin embargo, para adquirir ese ritmo, velocidad, seguridad en el trazado de segmentos con regularidad de longitudes y la regularidad de ángulos, va a ser muy importante, muy interesante. Tanto para el trazado de cuando son polígonos que tienen dos o más lados iguales, o lados paralelos, o ángulos iguales, etc. Se pueden utilizar en los polígonos también como desarrollo de habilidades ápticas independientemente de la nomenclatura geométrica, pues con el reconocimiento de cuántos vértices, cuántos lados, si son iguales, etc. Pensando en las personas que pierden la vista a una cierta edad y que tienen que desarrollar estas habilidades de reconocimiento, de exploración de figuras. Pantalla resumen para presentación de la serie 7. Poligonales. Una poligonal es una sucesión de segmentos tales que el extremo de cada uno coincide con el inicio del siguiente y que formando ángulos que son o cóncavos o convexos, no son nulos, ni llanos, ni completos. Son lo que tradicionalmente se llamaban también líneas quebradas, son segmentos rectilíneos. Para trazar las poligonales conviene tener presente dos principios importantes. Uno, el papel de la mano auxiliar que acompañará a la mano que dibuja en el trazado de la poligonal. Y la segunda, el ritmo. El ritmo en el trazado de los segmentos, sobre todo si lo que se desea es trazar poligonales de segmentos iguales y de ángulos iguales en un sentido o en otro. Por ejemplo, conviene por ello practicar algunas poligonales que van a ser muy útiles para el trazado de segmentos. Las escaleras descendentes, como esta, que ha sido girando en horizontal y en vertical. O bien, también la escalera ascendente, ¿por qué no? Es decir, de abajo arriba, siguiendo también una dirección de 45 grados, la mano izquierda me va fijando lo que son las longitudes de esto. Tanto de ángulos rectos como también las poligonales en dientes de sierra, por ejemplo, en ángulos de 60 grados, de izquierda a derecha, o bien de derecha a izquierda. Son tipo de prácticas que van a dar mucha seguridad para el trazado de segmentos, el cambio de dirección y el ángulo que se debe conservar. Pantalla resumen para 7.1 poligonales. 7.2 polígonos. Generalidades. 7.2.1 definiciones y clasificaciones. Un polígono es una poligonal, es decir, una colección de segmentos tal que el final de cada uno coincide con el inicio del siguiente. Una poligonal cerrada, es decir, que el extremo del último segmento coincide con el inicio del primero. Como poligonal, los ángulos que forman los segmentos van a ser cóncavos o convexos, no van a ser ni nulos, ni llanos, ni completos. Puede suceder que al trazar un polígono, si se giran siempre en el mismo sentido, como en este caso, que lo he trazado girando siempre hacia la derecha, lo que se llama sentido negativo, el polígono se llama convexo. Sin embargo, en este otro hay un momento en que
en lugar de girar a derecha, he girado a izquierda. Bien, aquí se ha formado un ángulo convexo. Curiosamente, este tipo de polígonos se llaman polígonos cóncavos, porque visto desde el exterior hay un entrante, una concavidad, polígonos cóncavos. Los polígonos se clasifican en función del número de lados, es decir, el polígono de 3 lados, triángulo; si es de 4 lados, cuadrilátero; si es de 5 lados, tendremos pentágonos; si es de 6 lados, tendré hexágonos. A la hora de explorar y el reconocimiento de polígonos hay que distinguir distintos aspectos. Uno es la exploración y el reconocimiento, para clasificarlo y reconocerlo y clasificarlo. Otro es la reproducción del polígono conforme a un original, es decir, la copia. Ahí pueden haber ya variantes de tamaño, posición, etcétera. Y luego la última es el trazado de polígono, conforme a un criterio o a una indicación. El perfil de una casa pues tiene forma pentagonal. Pantalla resumen para 7.2 polígonos. Generalidades, 7.2.1 definiciones y clasificaciones. 7.2.2 Exploración y trazado de polígonos. Para la exploración y reconocimiento de polígonos hay dos principios rectores importantes. El primero es la utilización de la mano auxiliar como punto de partida para el reconocimiento del polígono. El reconocimiento se hará por la periferia, por el perímetro. La mano auxiliar va a mantener la referencia, va a permanecer en el principio y tiene una doble finalidad. O sea, primero, a medida que se va haciendo el reconocimiento, la exploración con la otra mano, el dar una imagen de cómo es la figura en su conjunto, una imagen global. Es importante a la hora tanto de presentar dibujos como de trazarlos, las dimensiones. O sea, concretamente, las dimensiones no deben exceder de los 12 centímetros aproximadamente. Aquí tengo un triángulo, la dimensión máxima son 12 centímetros y luego la dimensión mínima que no sea inferior a 1,5 centímetros o la décima parte de la dimensión máxima del dibujo. Bueno, este triángulo puede ser muy útil para hacer manipulaciones en otro momento. Tengo que hacer una colección de polígonos muy pequeños. Corro el riesgo de que no puedo reconocer exactamente si tienen 4 lados o tienen más. Exactamente igual si se tratara de polígonos muy grandes, corro el riesgo de no tener una imagen global. Este excede en algo los 12 centímetros y sería algo más dificultoso formar una imagen global interior para poder asegurar, sin necesidad de explorarlo continuamente, que se trata de un triángulo con ángulos, 2 ángulos iguales o los 3 ángulos distintos, por ejemplo. Pantalla resumen para 7.2.2 Exploración y trazado de polígonos. Otros elementos en polígonos convexos. En un polígono convexo se pueden distinguir algunos elementos interesantes. Por ejemplo, las diagonales, que son los segmentos que unen dos vértices no contiguos. Conviene estas otras líneas distintas de los lados trazarlas con un trazo distinto, ya se verá en sección posterior. Diagonales unen dos vértices no contiguos. Los ángulos exteriores, resultantes de la prolongación de un lado y el lado contiguo. Es costumbre que estas prolongaciones se hagan en el mismo sentido de recorrido del polígono. Sería indiferente hacer el recorrido en un sentido o en otro, porque los ángulos opuestos exteriores en un vértice determinado serían opuestos por el vértice y por tanto serían iguales. En algunos polígonos también puede haber elementos, no en todos, como por ejemplo que pueda tener un centro del polígono, es decir, que todos los vértices se encuentren a igual distancia de ese punto.
ese punto se llama centro del polígono. También se dice que el polígono sería inscriptible en una circunferencia. Radio sería la distancia o segmentos desde el centro a cada uno de los vértices. Como digo, serían iguales. Se puede hablar de apotema del segmento, que sería la perpendicular desde el centro a un lado en concreto. Se puede hablar incluso de altura. Es el segmento o distancia desde un vértice al lado opuesto. Para trazarlo giro la lámina de caucho, me resulta más sencillo para la perpendicular, y entonces trazo este segmento, que sería la perpendicular desde el vértice al lado opuesto. Estas líneas especiales en un polígono, aparte de dibujarlas con trazo distinto, conviene que no se confundan con los lados, como puede ser, por ejemplo, en el caso de las mediatrices de los lados de un triángulo. Pueden trazarse o como rectas o como segmentos según el aspecto que se quiera destacar. Por ejemplo, en el caso de mediatrices, lo lógico sería como rectas, para ver el punto precisamente en que se van a cortar, que va a estar igual distancia. Se pueden trazar también los radios, pero en ese caso conviene que esas líneas también tengan un trazo diferente. Voy a hacer un pequeño ondulado. En algunos casos puede que convenga desdoblar las líneas. Si quiero encontrar los ejes de simetría de un hexágono, entonces puedo tener en una figura, colocar los ejes de simetría, los ejes de simetría que se corresponden como puntos medios de los lados opuestos, y en una figura, aunque me he desviado, y en una figura distinta puedo tener los que son diagonales entre vértices opuestos del hexágono, que por cierto encontrarán un punto que es el centro. En algunos casos lo que convendrá es hacer una figura suficientemente grande, aunque supere las dimensiones recomendadas de los 12 centímetros, como puede ser en un polígono, si quiero trazar las diagonales, todas las diagonales, porque se va a dar un fenómeno muy curioso, que es que las diagonales de un pentágono, al cruzarse, determinan un pentágono interior que es semejante al polígono superior. Esto ocurre en todos los pentágonos. Bien, tiene que ser suficientemente grande para que luego pueda reconocer el polígono interior semejante. Pantalla resumen para 723 otros elementos en polígonos convexos. Trazado de cuadrículas y mallas. Una malla es un haz de rectas paralelas que se corta con otro haz de rectas paralelas. Lo más interesante son las mallas que forman cuadrículas rectangulares, ortogonales, donde la intersección de los haces de rectas son ángulos rectos. Para trazar una cuadrícula, lo más conveniente es primero trazar uno de los haces tomando la posición preferente, por ejemplo, mi dirección preferente. La mano izquierda y el ritmo me aseguran el paralelismo y la distancia. He trazado 4 para trazar una malla de 4 por 4. Una malla que en este caso va a ser una cuadrícula porque voy a tomar los ángulos rectos. La lámina de caucho para colocarlo en posición horizontal, estas rectas, y ahora voy uniendo los segmentos. Puedo, siguiendo el eje de simetría corporal, voy a tener los correspondientes perpendiculares. ¿Qué consigo con esto? Pues consigo una cuadrícula que puede ser conveniente para hacer un itinerario o colocar rellenar algunos puntos. Por ejemplo, en el caso de querer trazar un diagrama de Carnot. Pantalla resumen para 7.3 trazado de cuadrículas y mallas.
rectas, semirrectas, segmentos, ángulos, con ello se ha plantado el bosque de los polígonos, frondoso, a la espera de los frutos de sus formas variadísimas. Empieza a vislumbrarse cómo el estudiante ciego puede explorar y representar por sí mismo las formas esquematizadas de multitud de objetos y fenómenos, sin más herramientas que una lámina de caucho o silicona, papel ordinario y un bolígrafo o lápiz corriente, con algunas sugerencias y un poco de práctica. Las pantallas resumen de este adelanto, reunidas como siempre en un documento independiente, a descargar de disvimat.net. El estudiante ciego dibujando 7 tratando de polígonos en general PDF. Dediquemos la próxima serie al reconocimiento y trazado de los polígonos más populares.